Maisy, ¿necesita que me quede o va a poder? Tranqui, Lautaro. Desconectate nomás, yo cualquier cosa te mando un WhatsApp. Dale, amigo, avísame cualquier cosa, dejo el celular con sonido. Dale, gracias. Abrazo. Abrazo. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Con frío? Sí. Ok. Dice Lautaro que todavía no le han pedido la clase de ayer, así que cuando puedan después le mandan un mensaje y le piden el resumen. Profe, ¿por dónde nos comunicamos con él? ¿Tienen WhatsApp de él? Si no Yo por tienen lo el menos WhatsApp, no sé si lo tendrán los chicos. si no se los paso, le mandan un mensaje y le piden que se los pase. Les dicto el numerito. 381-678-6451. Uno solo le manda un mensaje, le pasa a Lautaro y ustedes se lo distribuyen en el grupo. Sofi, ¿vos tomaste nota? Sí, doctor, ya le mando, gracias. Perfecto, y de ahí pasarle a los chicos. Hoy va a ser algo muy similar a lo de ayer, chicos. Los anticuerpos monoclonales que tenemos que ver hoy y las pequeñas moléculas que son los anti-JAK es un montón de información. Es información para el especialista. Es información que ustedes tienen que saber que existe, pero no es que van a manejar ese nivel de datos, pero parte de la currícula es contarles todo lo que hay en cuanto a tratamiento de los anticuerpos y demás, ¿sí? La primera parte de la clase va a ser lo que es un poquito de historia de los anticuerpos monoclonales y, y luego los anti-JAK, que serían, y vamos a desarrollarlo como en conjuntos. ¿Qué quiere decir? Como estos pertenecen a, o sea, bloquean citoquinas inflamatorias, la idea es que eh, ustedes vayan teniendo un concepto de cómo se va generando y cómo es el perfil farmacológico general de estos fármacos, que es lo que a ustedes el día de mañana cuando escuchen un anticuerpo monoclonal puedan identificar qué significa la parte de las palabras y con eso intentar más o menos tener una idea de lo que puede ser el anticuerpo monoclonal, contra qué está dirigido, qué tipo de características tiene. ¿De acuerdo? Probablemente sea un poquitito más corta la clase por una cuestión de que hoy es viernes, ustedes a la tarde, ustedes están cansados, no es una clase que estaba diseñada en este horario para ustedes, entonces por ahí el tema de sus otras actividades, para que se puedan organizar, estudiar y todo lo que quieran hacer el fin de semana, lo voy a tratar como de resumirlo un poquitito. No se preocupen porque les repito, les voy a dar de nuevo cuando termine la presentación, le paso a Lautaro un resumen, que es lo que ustedes tienen que tener como características generales, y a partir de ahí van a ir viendo lo que van a tener que ir más o menos sabiendo de los anticuerpos monoclonales y de los anti-JAK. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Gracias Tiago y Abigail por responder, Héctor también. Bueno, va a ser como ayer, yo no voy a ver la pantalla, por lo tanto ustedes cualquier cosa pueden hablar sobre mí, no hay ningún problema, y si tienen alguna duda o algo, me paran, ¿sí? Esto quiero saber si ustedes ahí están viendo la pantalla completa. No, No. ¿No ven la presentación? no. ¿No? Ah, perdón, tengo que compartir pantalla, perdón. Mala mía, mala mía. Compartir pantalla, es esto. Compartir aquí.
Era esta. Bien. ¿Y ahí? Ahora sí, Sí, solo que no se ve la ¿Sí? presentación todavía. ¿Se ve la presentación? No. ¿No? No, profe, es que usted tiene que entrar a pantalla completa. Ok. Espera. Tuki. Tuki. Dejar de presentar. Ay, Dios, la tecnología la detesto. Pantalla completa. Tuki. Compartir. Bien. Ahí sí se ve ahí sí. la presentación. Sí, Sí, perfecto. sí se ve. Bueno. Bien. Agentes biológicos y pequeñas moléculas, ¿sí? Son dos cosas completamente distintas y vamos a empezar con un poquito de historia. ¿Alguien sabe quién es este señor? ¿Alguien? No. ¿No? ¿Alguien tiene algún nombre, algo? Piensen en alguien famoso que No usa es delantal. Milstein, ¿Quién dijo eso? Alejo Montenegro. Alejo, tenés 5 puntos más. Sí, señor. Este es el señor César Milstein, premio Nobel. Resulta que en la década del 50, 60, hay unos señores que ganan el premio Nobel, ¿sí? De 1972, por haber descubierto la estructura molecular de las inmunoglobulinas, ¿sí? Lo que le dio origen a lo que era la inmunología molecular. Posteriormente, luego de estos descubrimientos, en 1975, George Culler y César Milstein desarrollan por medio de una técnica que se llama hibridomas, que ya les voy a mostrar un poquito cómo es, eh, desarrollan a través de esa técnica la producción ilimitada de anticuerpos monoclonales idénticos. Ese descubrimiento y ese desarrollo les hizo valer que ganen el premio Nobel en 1984. A partir de ese momento empezó una carrera tecnológica de la industria farmacéutica que al principio fue medio lento y después tomó un auge que hoy en día básicamente no se percibe medicamento que no sea a través de la ingeniería genética, en donde los objetivos terapéuticos son vías inflamatorias, ya sea a través de citoquinas o quimoquinas, para tratar de frenar esas respuestas inflamatorias que normalmente son fisiológicas en una persona sana y en enfermedades autoinmunes u otras enfermedades inflamatorias están descontroladas, ¿sí? Al principio, los hibridomas era una técnica hecha a partir de ratoncitos y eso se fue mejorando y a partir de lo que fue el siglo XXI ya se hace con otras técnicas, como ustedes ven ahí, el phage display, la edición del CRISPR, ratones transgénicos y un montón de otras técnicas que son mucho más específicas. El método clásico de desarrollo eran los hibridomas y después con la ingeniería genética fue haciendo que los anticuerpos monoclonales vayan teniendo distintas características. Eran quiméricos aquellos que tenían en su estructura un 70% de características humanas y un 30% de características de animales. Los humanizados era lo que tenían más del 90% de características humanas, pero seguía con una pequeña porción de características animales, y los completamente humanos es lo que se hacen a partir de ratones transgénicos, en que se le administra una sustancia en la que se forman anticuerpos directamente contra toda una estructura humana, ¿sí? Ahora hay nuevas modalidades, como son fragmentos de anticuerpo o nanobodies, que lo que hacen es permitir que la penetrancia de los anticuerpos sea mucho más profunda a los tejidos, mucho más específicos e inflamados. Ya vamos a ver por qué es importante el tamaño, porque si es una proteína muy grande, no va a poder atravesar el torrente sanguíneo, o sea, no va a poder pasar los capilares y va a tener un volumen de distribución bajo, entonces no va a llegar hacia la profundidad, mientras que si se hacen más pequeñitos, del tamaño de los nanobodies, permite que estos medicamentos puedan atravesar más fácilmente los tejidos y llegar a vías inflamatorias más profundas en los diferentes tejidos. Esto es la obtención de los hibridomas, la obtención de anticuerpos a través de hibridomas. Lo que se hace es, en un primer momento a unos ratoncitos, ¿sí? Se le inyecta, se los inmuniza contra algún tipo de antígeno específico, ¿sí? Le ponen una inyección y esperan la estimulación inmunogénica. En un segundo escalón, lo que se hace es se sacrifica el ratoncito, ¿sí? Y se le extrae el vaso. Y a partir del vaso se obtienen células que son los linfocitos B, que esos linfocitos B son lo que
linfocitos de memoria, son los que van a producir los anticuerpos luego del estímulo inmunológico. Estos linfocitos B después se los va a fusionar con células tumorales, células cancerosas, como son las del mieloma, ¿sí? Y de ahí se va a obtener distintos linajes. Se va a obtener un linaje que va a ser linfocito B puro, que se van a morir al poco tiempo, unas células del mieloma que se van a, si bien estas son inmortales, como se les bloquea la reproducción del ADN, se van a morir y van a quedar las células fusionadas, que es el hibridoma, que va a ser mitad linfocito B, mitad célula tumoral. ¿Para qué? Para que estas células, de las cuales se separa un clon, a partir de ese clon que se identifica, esa célula va a empezar a producir un montón de anticuerpos que después se lo va a purificar y esa misma célula va a estar en producción permanente de anticuerpos. ¿Por qué necesito que tenga mitad linfocitos B? Porque los linfocitos B son los que producen los anticuerpos. ¿Por qué necesito que tenga la mitad de célula tumoral, en este caso mieloma? Porque son células que tienen una vida muy larga, no es que sea inmortal y viven para siempre, pero tienen una vida muy larga, entonces va a ser una célula que va a estar permanentemente produciendo una línea clonal de anticuerpo específico. ¿Se entiende cuál es el mecanismo de formación o cuál era? Hola, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, doctor. Bien, a partir de ese momento hemos ido viendo todo eso, ¿sí? Que en 1975 los hibridomas, empiezan los anticuerpos murinos, los quiméricos, los humanizados y los completamente humanos, y después se identifica lo que son las pequeñas moléculas, que es decir, ya vamos a ver en qué momento y por qué motivo, se identifican que hay señalizaciones intracelulares que van a producir una respuesta inflamatoria normal y una respuesta inflamatoria anormal. Entonces, a partir de esa investigación, de esa respuesta inflamatoria anormal, se van a descubrir los primeros medicamentos contra las JAK. Son las Janus quinasa, que a través de las vías de las STAT va a producir una señal intracelular y con eso una respuesta inflamatoria. Esto suena así como todo muy traído de la estratosfera, pero no sea un problema que más adelante vamos a ir viendo un poquito más las características de esto, ¿sí? Bien. Esto es completamente importante, que si bien ya está como un poquito en desuso, no se preocupen, pero esto es lo que ustedes más o menos tienen que, cuando leen el nombre de un anticuerpo monoclonal, más o menos tratar de identificar cuál es la parte de ese nombre para con eso identificar qué tipo de anticuerpo es y contra quién puede estar dirigido. Por ejemplo, la palabra, esto se usó hasta el 2017, después con el tiempo, obviamente, como en la medicina nos encanta complicarnos a nosotros mismos, se ha ido perdiendo un poco esta nomenclatura de los anticuerpos monoclonales, y lo que se hizo es como empezar a mezclar cosas, a ponerle el sufijo que querían y todo lo demás. Pero, por ejemplo, con la palabra rituximab, que es un anticuerpo monoclonal contra los linfocitos CD20, ¿sí? Vamos desde la derecha hacia la izquierda, desde el verde hacia el naranja de la izquierda. El MAB te dice qué tipo de anticuerpo es. MAB es anticuerpo monoclonal, monoclonal antibody. Eso, como está en inglés, ¿sí? Significa MAB. Entonces, todo lo que sean MAB es un anticuerpo monoclonal. La parte previa es lo que te va a decir la característica, si es quimérico, si es humano, si es humanizado. Eso te va a dar la pauta de si se hace completamente de una recombinación genética, si se hace con fragmentos animales, con qué se hace. La parte tú es cuál es el uso terapéutico, si es tumoral, si es inmunológico, si es hematopoyético, ¿sí? Y la primera parte es el prefijo que lo elige el fabricante del medicamento, ¿sí? Por ejemplo, el adalimumab, la primera parte que es ADA, que es el prefijo, es el nombre que elige el fabricante. Li significa del sistema inmune. Recién vimos que era rituximab, bueno, el tu era de tumores, si es va contra bacteria, si contra cardiovascular, fu contra hongo, ki contra interleuquinas, ne neuronas, so hueso y vi contra virus. La tercera parte es la que nos daba el origen. Recién vimos que era rituximab, el xi significa quimérico, quimérico significa que tiene una porción animal, este es adalimumab, si bien el adalimumab es humanizado, acá ya empiezan unas pequeñas licencias en no usar su como debería ser, se usa la U de humano,
se va combinando y termina como mAb, como anticuerpo monoclonal. Entonces, a partir del nombre, uno puede ir identificando cuál es el origen, el tipo de anticuerpo y el tipo de diana al que está dirigido este anticuerpo monoclonal. Entonces, este es adalimumab, volvemos al anterior, el rituximab, y así sucesivamente un montón de ejemplos, ¿ok? Bien, nosotros vamos a ver diferentes grupos que se aplican en la reumatología. El primer grupo es el grupo de los anti-TNF, ¿sí? Los anti-TNF alfa, lo vamos a hablar primero en forma genérica y al final vamos a ver cuáles son las características distintivas de cada uno de estos grupos. Los anticuerpos monoclonales son inmunoglobulina G. Si ustedes recuerdan, en los años anteriores, cuando ustedes estudiaban la parte de química, física y todo lo demás, veían las proteínas y que los anticuerpos son proteínas. Estos anticuerpos están formados por una región que es variable y una región que es constante. Si ustedes ven, esperen que me aparezca ahí. Si ustedes ven en la inmunoglobulina que está aquí en el centro, ¿sí? La parte de abajo es la parte constante. ¿Qué quiere decir? Esa se va a mantener igual en todas las inmunoglobulinas. Y esta partecita es la que se puede unir con otras células, ¿ok? Mientras que esta es la región Fab, que es la región variable, tanto esta azul como esta marroncita, y en este segmento es donde se va a unir la citoquina. Por ejemplo, el TNF-alfa se va a unir en esta zona, ¿sí? Lo va a bloquear y esto puede tener distintos caminos que ya vamos a ver cuáles son. ¿Cuál es la diferencia entre un anticuerpo quimérico, totalmente humano, humanizado, y una proteína de fusión y un fragmento Fab? El anticuerpo quimérico significa que tiene partecitas animales. Si ustedes ven, tiene distinto color, ¿sí? Esto significa que es quimérico. El amarillo es la parte que sacamos del animal y lo azul es lo que sacamos de los humanos. Este tendría que decir humanizado y un solo bracito de estos chiquititos tendría que ser de color marroncito. Este y este de color marroncito. El humano es totalmente celeste y una proteína de fusión tiene una característica. Se une la fracción Fab, ¿sí? Que es la fracción que se va a unir a la citoquina inflamatoria, con el receptor de membrana y se hace una proteína de fusión. Se fusiona esto ¿para qué? Para que esto se pegue directamente en la citoquina inflamatoria. Otra forma es esa fracción Fab, que es esta solita, se lo pegila. ¿Qué quiere decir? Se le hace como una envoltura de azúcar para que vaya dando vuelta por el torrente sanguíneo y en el extremo se le pegan, por ejemplo, el TNF-alfa, que es el factor de necrosis tumoral. Básicamente, esta es la estructura de los anticuerpos monoclonales. Una región que es constante, la Fab, una región que, perdón, constante que es la FC, una región variable que es la Fab, que ahí nosotros podemos ponerle receptor contra el TNF, contra la interleuquina 6, la interleuquina 12, la 17, mientras que la parte de abajo se mantiene igual. Resulta que cuando nosotros nos aplicamos los medicamentos biológicos, que son los anticuerpos monoclonales, tienen una característica. Primero, si yo le doy a estas proteínas vía oral, ¿qué va a ocurrir en el tubo digestivo? Se van a degradar, ¿sí? Por lo tanto, a nivel del tubo digestivo va a haber una digestión de la proteína, digestión de este anticuerpo, y obviamente no va a cumplir ningún tipo de función. Por lo tanto, tienen una administración, ¿sí? Que es parenteral. Esto se puede poner o subcutáneo o endovenoso, ¿sí? Pregunta, si yo administro endovenoso, ¿qué tipo de absorción tiene el medicamento? No tiene absorción. Gracias, gracias. Sirvió básica. Si yo aplico endovenoso no hay absorción, porque lo estoy aplicando directamente en el torrente sanguíneo para la biodistribución, ¿ok? Muchas gracias, no sé quién ha sido, pero muchas gracias. Bueno, cuando se aplican los medicamentos biológicos, estos anticuerpos monoclonales, ¿sí? Ya sea por vía endovenosa o por vía subcutánea, lo que va a hacer es tener una vida media larga. ¿Por qué? Porque como ustedes ven en este gráfico de la izquierda, resulta que las células van a tener un sistema de, lo van a incorporar al anticuerpo por medio de un endosoma, ¿sí?
lo voy a marcar aquí con el cursor, el anticuerpo se va a incorporar por medio de un endosoma. Si a este anticuerpo se le pega este receptor del FcRn, ¿sí? Va a hacer que, así como ingresa por acá, se libere por allá. Al endosoma que no se le pegue este receptor FcRn, va a pasar directamente a ser degradado. O sea que si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el metabolismo de los anticuerpos monoclonales? Ustedes no me pueden decir metabolismo hepático, porque no lo tiene. Es un metabolismo intracelular en el retículo endoplasmático. ¿Entendido? Eso a mí me da la pauta que un paciente con insuficiencia hepática no debería tener ningún inconveniente en metabolizar estos fármacos. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos teniendo una característica. ¿Cómo se metabolizan o se eliminan estos anticuerpos monoclonales? Mediante el retículo endoplasmático de las células. ¿Por qué dura tanto? Porque yo me puedo aplicar hoy, me tengo que aplicar de nuevo a los 15 días, me puedo aplicar a los 30, me puedo aplicar al mes, me puedo aplicar a los 3 meses, dependiendo cuál sea, obviamente. Y uno dice, ¿por qué me aplico? ¿Por qué el intervalo de dosis es tan prolongado en algunos de estos anticuerpos? Porque hay una recirculación del anticuerpo debido a que si cuando se forma el endosoma se une el receptor FcRn, lo va a incorporar por una puertita, lo libera de nuevo por la otra. Entonces el anticuerpo está recirculando todo el tiempo. ¿De acuerdo? Eso me va a permitir que si bien tiene un volumen de distribución bajo, ¿por qué? Porque es una proteína muy grande, no puede penetrar mucho en los tejidos. Por eso hemos visto en las diapositivas anteriores que ahora están trabajando con nanomoléculas. Se está tratando de hacer lo más pequeñito posible para que tenga mayor penetrancia en los tejidos, ¿sí? Entonces va a tener un volumen de distribución bajo, baja penetrancia en los distintos tipos de tejido. El catabolismo es proteico, lo acabamos de explicar, el sistema del retículo endoplasmático. Y hay también lo que se llama la saturación del clearance mediado por unión al blanco. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que hay muchos de los anticuerpos monoclonales que nosotros tenemos que dar una dosis de carga y una dosis de mantenimiento. ¿Por qué? Si yo doy poca cantidad, o sea, una concentración baja, rápidamente el cuerpo lo puede metabolizar. Entonces, administro, se metaboliza y se elimina. Y nunca voy a obtener el efecto terapéutico, por más de que haya esa recirculación que me permite el gráfico que ustedes tienen a la derecha. Entonces, las concentraciones de carga lo que hacen es saturar el sistema de clearance del fármaco. ¿Para qué? Si lo saturo, no lo puedo eliminar y cuando ya empiece a eliminarse, yo ya estoy con la dosis de mantenimiento. ¿Se entiende? Rápidamente subo el nivel, rápidamente subo la concentración. Cuando quiere empezar a eliminarse, doy la dosis ya de mantenimiento para mantenerlo en la línea que tengo, que es en el rango del efecto terapéutico. ¿Entendido eso? Sí. Bien, no todos los anticuerpos monoclonales necesitan dosis de carga, pero muchos de ellos sí. ¿Por qué? Porque justamente la disposición mediada por blanco, que es la saturación del clearance, es lo que va a hacer que necesitemos dosis de carga. Entonces, básicamente, lo que son las macromoléculas, los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Se administra por vía subcutánea o intravenosa, tiene una distribución baja, tiene un metabolismo proteólico, ¿sí? Y las pequeñas moléculas, que son los inhibidores del JAK, que lo vamos a ver ahora lo que siguen, son fármacos que se administran vía oral, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, los anti-JAK tienen un tamaño equivalente a, por ejemplo, un naproxeno, una prednisona, un paracetamol, un carvedilol, un atenolol, ¿sí? En cuanto a tamaño. ¿Qué quiere decir? Que son moléculas pequeñas, por eso tienen ese nombre. Y si bien son moléculas pequeñas que están altamente desarrolladas para bloquear una vía inflamatoria, que en este caso es la vía del JAK. JAK significa Janus quinasa, ¿sí? Que es una vía inflamatoria de una respuesta celular. Esta, como son pequeñas moléculas y se administra por vía oral, tienen una alta penetrancia intracelular, o sea, tienen un volumen de distribución amplio, y estas sí tienen un metabolismo hepático.
¿sí? Entonces, se metaboliza a través del citocromo P450 y su familia necesita de transportadores y obviamente que va a tener un clearance renal. Si ustedes se fijan, esto es lo que le explicaba de el tiempo de administración. La primera curva, la que tenemos hacia la izquierda, lo primero que ocurre es la concentración sanguínea máxima, o sea, la parte farmacocinética. Yo hago una carga, rápidamente sube la concentración del fármaco, va generando después un mantenimiento, pero al efecto terapéutico yo lo voy a ver al tiempo recién. ¿Por qué? Porque el bloquear respuestas inflamatorias, o sea, vías de señalización inflamatoria, lleva mucho tiempo para que podamos ver el efecto terapéutico. Entonces, ayer les preguntaba, si yo tengo de pronto un paciente con una artritis reumatoidea y empezamos un tratamiento inmunosupresor, ¿al cuánto tiempo veo la respuesta? Entre los 3 a los 6 meses. ¿Por qué? Porque yo tengo el efecto en este momento, pero estoy bloqueando una célula que me va a dar una respuesta inflamatoria al tiempo. ¿Ok? Como los anticuerpos monoclonales son proteínas grandes, el cuerpo también puede reconocerla como si fuera algo extraño y formar anticuerpos contra los fármacos, o sea, anticuerpo antifármaco. Y existen dos tipos, los anticuerpos antifármacos que son neutralizantes, que se van a unir a la fracción Fab, si ustedes se fijan acá, y si se une un anticuerpo neutralizante en este sector, este anticuerpo monoclonal ya deja de cumplir su función. ¿Por qué? Porque tiene ocupada la ventanita donde debería acoplarse con el factor de necrosis tumoral alfa. Y existen otros tipos de anticuerpos que se unen a la región constante, que es la FC, que si se une a la región FC y es un anticuerpo no neutralizante, va a permitir que el TNF se una en este sitio de unión que es su zona de receptor, va a bloquear la respuesta inflamatoria, pero es un anticuerpo que se va a eliminar más rápidamente dentro del retículo endoplasmático. Entonces, si de pronto es un anticuerpo monoclonal que yo lo tengo que administrar cada 15 días, cuando llegue el día 10, el día 11, el paciente me dice, doctor, yo el día 10, día 11, ya empiezo a tener dolor de nuevo, ya empiezo a tener signos inflamatorios. Bueno, empecemos a sospechar que ese paciente puede estar formando anticuerpos antifármacos, ¿ok? Así es que si de pronto yo tengo un medicamento, un anticuerpo monoclonal que es quimérico, que tiene fracción animal, es mucho más fácil que el cuerpo reconozca eso como extraño. Mientras que si es un anticuerpo humano o una proteína de fusión, donde la zona extraña es mucho más pequeña o no la tiene, el cuerpo va a tardar mucho más en generar un anticuerpo neutralizante contra ese fármaco. ¿Entendido? Entonces la pregunta es, ¿por qué si un paciente venía respondiendo bien, empieza a perder la respuesta al tratamiento? Eso se llama pérdida de eficacia secundaria, porque el cuerpo está formando anticuerpos neutralizantes contra el anticuerpo monoclonal, por ejemplo, adalimumab, lo que sea, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar que ocurra eso? Tenemos que utilizar el metotrexato, que lo veíamos ayer, que es lo que me va a permitir es, al bloquear, si ustedes recuerdan un poquito de ayer, decíamos que el metotrexato, al inhibir la síntesis de ADN, de ARN y de purinas, frenaba las células inflamatorias en su ciclo celular, dejaban de reproducirse, por lo tanto, al disminuir eso, disminuimos lo que es la interacción linfocitos TB con la formación de anticuerpos, ¿ok? Entonces, todos estos pacientes, por más que nosotros le hayamos dado el metotrexato y de pronto el metotrexato no logra remitirla a la enfermedad, o sea, no logra dormirla, no logra controlarla, no lo sacamos al fármaco. ¿Para qué? Justamente para evitar de que si agregamos un anticuerpo monoclonal, la persona, el paciente, no forme un anticuerpo contra el medicamento. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Es bien complicadito. Esto, la parte de inmunología, si ustedes la recuerdan, creo que en segundo año han tenido inmunología. La inmunología es tremendamente interesante, al que le guste, obviamente, pero es bien complicada. ¿Por qué? Porque tenemos respuesta con un montón de cosas. Ya vamos a ver las vías inflamatorias de los otros fármacos. Y así como ustedes cuando recuerdan, en fármaco básica teníamos lo que era los medicamentos. ¿Se acuerdan la clasificación de los tipos de medicamentos? Que teníamos el original, teníamos el genérico, teníamos la copia. Bueno, acá también hay
copias, pero aquí se llaman biosimilares. Los agentes biológicos no tienen copia, los agentes biológicos tienen biosimilares. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, yo obtengo un anticuerpo monoclonal a través de una célula. Y esa célula, cada vez que forma una proteína, esa proteína va a tener pequeñas variaciones que se acepta esa pequeña variación siempre y cuando sean variaciones muy pequeñas. ¿Por qué? Porque es imposible hacer dos proteínas de la misma característica. Ustedes cambian un aminoácido y una proteína distinta. Ok, estructuralmente va a seguir siendo similar, va a seguir siendo parecida, va a seguir siendo casi igual. Entonces, esas pequeñas variaciones se la acepta. Distinto que lo que ocurría cuando nosotros teníamos los medicamentos genéricos. Entonces, si ustedes se fijan en la foto de la hojita, esta partecita, es muy similar. Si ustedes ven, por ejemplo, esta rayita del medio, es una sola rayita que apenas tiene una bifurcación en esa zona. Si la comparo con esta, es una rayita del medio que tiene triple bifurcación, o sea, una trifurcación. Son pequeñas variaciones, pero que macroscópicamente siguen siendo una hojita. ¿Entendido? Entonces, esos biosimilares hacen que sean similares al producto original con pequeñas variaciones. Incluso el producto original tiene pequeñas variaciones en su misma línea de reproducción. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo un biosimilar, tengo que demostrar la bioequivalencia, o sea que tiene un perfil farmacocinético, farmacodinámico similar, y por lo tanto puedo luego extrapolar las indicaciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo hice un biosimilar que funciona en la artritis reumatoidea y ese fármaco, además de la artritis reumatoidea, estaba indicado en artritis psoriásica, espondiloartritis, uveitis, puedo una vez que lo aprobé para la artritis decir, bueno, así como sirve para esto, sirve para todo lo otro. ¿Ok? Entonces, no existen copias de los biológicos, existen biosimilares. ¿Entendido? Sí, bien. La intercambiabilidad y la sustitución, ¿sí? Esto también nos hace retroceder un poquito a lo que eran lo que es fármaco básica, de que nosotros sabemos que el farmacéutico tiene la capacidad de poder intercambiar medicamentos, ¿sí? O sea, tenemos que ver que sean equivalentes, teníamos las equivalencias terapéuticas, las equivalencias farmacológicas, bueno, hay que ver cuál. Acá, si yo tengo un biosimilar, si ustedes se fijan abajo, lo que se dice diseño múltiples switches, significa que tanto la Unión Europea como la FDA acepta de que nosotros empecemos con un original, por ejemplo, adalimumab original, luego pasemos a una copia, un biosimilar, donde yo puedo usar el adalimumab de otro laboratorio, volver al original, después volver a dar una copia. ¿Por qué? Porque se supone que tienen la bioequivalencia, por lo tanto, podrían utilizarse, y esto se suele hacer por una cuestión de farmacoeconomía. Un medicamento biológico, vamos a dar cualquier tipo, por ejemplo, el etanercept, vale más o menos entre 2 a 4 millones de pesos por mes por paciente. Entonces, si ustedes hacen número, de pronto es muchísima plata que el sistema de salud tiene que aguantarlo para poder darles respuesta a los pacientes, ¿ok? Entonces, a partir de los biosimilares, se abaratan los costos y logramos nosotros con eso permitir una mayor accesibilidad a los pacientes a este tipo de tratamiento. En cuanto a la farmacovigilancia, todos los anti-TNF-alfa, infliximab, adalimumab, certolizumab pegol, etanercept y golimumab, al bloquear el factor de necrosis tumoral alfa, el riesgo infeccioso más importante es una reactivación de una tuberculosis latente o por micobacterias atípicos. Pero no es el único. ¿Por qué? Porque también, al ser un inmunosupresor, me puede dar neumonía, infecciones respiratorias altas, infecciones urinarias, y hay también riesgo de enfermedades desmielinizantes, ¿ok? Cuando nosotros bloqueamos otras sustancias inflamatorias como la interleuquina 6, los medicamentos se llaman tocilizumab y sarilumab, puedo producir una alteración en el que es el perfil lipídico, y como ya vamos a ver más adelante, la interleuquina 6 tiene su función normal, ¿sí? Que tiene que ver con la hematopoiesis, por ejemplo, y con la reparación de las células del tracto intestinal.
una de las reacciones adversas, ¿sí? Es que me produzca neutropenia y que me produzca perforaciones del tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque se bloquea la reparación normal que tiene que ocurrir. Otro tipo de anticuerpo monoclonal, que es el rituximab, que es un anti-CD20, lo que hace es frenar a las células de la estirpe de los linfocitos B que presentan en su superficie los CD20 y son las que van a ir a producir, por ejemplo, los anticuerpos, que son gamma globulinas. Entonces, al bloquearla, me va a producir una hipogamaglobulinemia. Nosotros necesitamos las gamma globulinas, ¿para qué? Para defendernos. Entonces, podemos tener infecciones graves y podemos tener reactivaciones de virus de la hepatitis B. Entonces, si estos medicamentos pueden dar tuberculosis, pueden dar perforación intestinal, puede dar infecciones, reactivación de infecciones por hepatitis B, de ahí yo ya tengo que sacar la conclusión de que antes de empezar este medicamento tengo que ver si el paciente tuvo contacto con la tuberculosis a través de la PPD y tengo que hacer el dosaje de serologías de hepatitis B, hepatitis C, HIV, sífilis, Chagas, como para saber si yo estoy inmunodeprimiendo a un paciente, tuvo o no contacto con estos gérmenes para tomar una conducta y después no me agarre de sorpresa una reactivación. ¿Entendido? Así como estos se pueden aplicar en forma endovenosa y se pueden aplicar en forma subcutánea, no están exentos de reacciones adversas, tanto local como sistémica. Si yo de pronto me coloco un anticuerpo monoclonal subcutáneo en el brazo o en la panza o en la pierna subcutáneo, puedo tener una reacción adversa local. Ya vamos a ver por qué. Y si lo aplico de forma endovenosa, por ejemplo, el rituximab, que tiene origen quimérico, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, el Xi era quimérico, quiere decir que tiene fracción animal, o sea que puede generar una reacción alérgica. Entonces, lo que tengo que hacer es tener cuidado que el paciente no haga una reacción de anafilaxia, ¿ok? Tremendamente importante. ¿Puede utilizar agentes biológicos durante el embarazo? Sí. ¿Todos? No. Si nosotros nos ponemos a pensar que los anticuerpos monoclonales son proteínas, que generalmente son anticuerpos formados por inmunoglobulina G, nosotros sabemos que la placenta permite el pasaje de inmunoglobulina recién en el tercer trimestre. Entonces, si de pronto yo tengo una paciente con artritis reumatoidea tratada con un medicamento biológico, por ejemplo, el golimumab, ¿sí? Que es un anticuerpo monoclonal, y lo estoy administrando en el primer trimestre, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de atravesar la placenta, ¿sí? No tiene, la placenta no expresa el receptor que ustedes están viendo ahí que dice FcRn, no se expresa hasta el tercer trimestre. Por lo tanto, usarlo en el primero y en el segundo trimestre es seguro para estos pacientes. En el tercer trimestre tengo que tratar de evitarlo. Resulta que si ustedes recuerdan el certolizumab pegol, que lo vimos al principio, con nombre nomás, es una fracción Fab. Al ser una fracción Fab, no tiene la fracción constante, la FC. Si no tiene fracción constante, no tiene a qué adherirse. Entonces, no atraviesa la barrera placentaria. Es el único agente biológico diseñado que no atraviesa la barrera placentaria porque no tiene la fracción FC de la inmunoglobulina, ¿sí? Es como que acá donde ustedes están viendo el dibujito de acá, es solamente esta fracción, el certolizumab pegol, para que se pegue el anti-TNF acá, y al no tener esta fracción que en la FC, no se une con el receptor y no puede atravesar la placenta y entrar en la circulación fetal. ¿Entendido? Sí, buenísimo. ¿Qué pasa con la lactancia y el neonato? Y como esto es una proteína y el bebé lo va a tomar con la leche, se va a digerir en el estómago del bebé. Entonces no pasa nada. ¿Y qué va a pasar si es que yo lo expongo a la mamá en su tercer trimestre? Ese anticuerpo monoclonal va a pasar a la circulación sanguínea. Por lo tanto, durante los primeros 6 meses de vida del bebé, tengo que evitar vacunas a virus vivo, como por ejemplo el rotavirus y la BCG. ¿Qué tengo que dar? Tengo que dar vacunas que sean recombinantes, como por ejemplo la Salk contra la tuberculosis, para evitar justamente que haya una infección producida por vacunas en el niño. ¿Por qué 6 meses? ¿Alguien sabe por qué 6 meses? ¿Alguien tiene idea?
¿No? ¿Nadie? No. Cuando el bebé cuando en el tercer trimestre se abre la barrera placentaria a las inmunoglobulinas, esas inmunoglobulinas van a pasar al bebé para cumplir una función de defensa. Como el bebé todavía está inmaduro, no puede generar sus propias defensas, recibe las defensas de la mamá y esas defensas de la mamá van a estar en su circulación. Y la vida media de esas defensas son 6 meses. Entonces esto es muy, entre comillas, lo que le voy a decir, como mágico. De pronto el bebé cumple 6 meses, desaparecieron las defensas de la mamá, el bebé empieza a generar sus propias defensas, podemos ver ahí de nuevo el tema del esquema de la vacunación, ¿sí? Así como, por ejemplo, y esto es un ejemplo nada más que le voy a dar, una mamá que tiene lupus puede pasar sus anticuerpos del lupus al bebé. El bebé nace con lo que se llama lupus neonatal, pero no el bebé no tiene lupus, el bebé tiene una manifestación por los anticuerpos de la madre, que cuando llegue el 6º mes, mágicamente, no es mágico, mágicamente las manifestaciones desaparecen. ¿Por qué? Porque el bebé deja de tener las defensas de la mamá, que son estos anticuerpos, esta inmunoglobulina. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, doctor. Sí, sí. Buenísimo. Eso es el concepto para todo, ¿sí? Las defensas que pasa la mamá a su bebé en la circulación placentaria duran 6 meses. Y estos son los señores que tenemos. Los primeros 5 son los anti-TNF, o sea, contra el factor de necrosis tumoral alfa. Infliximab, adalimumab, golimumab, etanercept y certolizumab. Si ustedes se fijan, todos terminan en mab, excepto etanercept, porque etanercept es una proteína de fusión. Todo lo que sea cept es proteína de fusión. Y si ustedes se van a fijar acá abajo, abatacept termina en cept y es una proteína de fusión. El certolizumab, si bien es un anticuerpo monoclonal contra el TNF-alfa, tiene una característica que es que solamente la fracción Fab. Otra cosita que tenemos aquí en cuenta era, si era Xi, significaba que era quiméricos. Estos dos, que es adalimumab y golimumab, son anticuerpos humanos y el certolizumab, la fracción Fab. La inmunogenicidad, como el infliximab tiene mucho, para que ustedes entiendan esto, ¿no? Como tiene mucho ratón, podemos hacer muchos anticuerpos contra el fármaco y puede generar muchas reacciones de inmunogenicidad. El adalimumab y el golimumab tienen menor cantidad, la proteína de fusión, el etanercept y el certolizumab un poco menos, y comparten lo que son la tuberculosis, infecciones y enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso. Los otros anticuerpos, ya lo vamos a ver, tocilizumab, sarilumab, rituximab y abatacept. ¿Ok? Bien, esa es la primera parte. ¿Qué pasa con los inhibidores de la Janus quinasa? Los inhibidores de la Janus quinasa, resulta que en 1990 más o menos, se descubren las vías estas de las JAK-STAT. Eran vías de que de pronto en niños que tenían inmunodeficiencias combinadas, inmunodeficiencias graves, se los empezaba a investigar por qué tenían. Y se veía que estas vías, que eran vías de señalizaciones intracelulares, estaban alteradas. Entonces se supone que si estas señalizaciones de inmunidad están alteradas y dan cuadros graves de inmunodeficiencia, también podrían tener un rol fundamental en la generación de enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Y a partir de eso, en el 2012 se genera la primera generación de los anti-JAK. Esta primera generación está formada por el tofacitinib, que acá si ustedes ven, esto es una pequeña molécula y cambia su nomenclatura. Ahora, todo lo que sea itinib es un anti-JAK. A partir del 2017-2018 se va afinando un poco la puntería, se lo va como mejorando a los anti-JAK. ¿Para qué? Para que sean más específicos. ¿Qué quiere decir que sea más específico? Vaya controlado más específicamente contra algún tipo de Janus quinasa, algún tipo de JAK. ¿Por qué? Porque existen varios. Como ustedes ven acá, todas estas son las familias de las JAK. Todas estas son estructuras que están sobre las superficies celulares y la estimulación de cada una de estas va a producir, va a poner en juego una respuesta intracelular, ya sea para bien o en este caso la enfermedad autoinmune para mal, pero bloqueando esas señales nosotros podemos tener
un control de una enfermedad autoinmune. O sea, para que ustedes vean la cantidad que hay. Y más allá de la cantidad, la combinación. Si ustedes se fijan en esta zona, ¿sí? Tenemos homodímeros o heterodímeros, JAK2, 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 JAK1, TIC2, JAK2, JAK1, JAK2, JAK2. Y si ustedes se fijan, esto, que es un JAK2, JAK2, esto que es un JAK2, JAK2 y esto también, su forma cambia, lo que le va a dar una especificidad distinta. ¿Qué quiere decir una especificidad distinta? Este va a recibir más interleuquina 3 e interleuquina 5 y factor de crecimiento granulocítico. Estos otros van a recibir otro tipo de receptores de gonadotrofina, de eritropoyetina, de prolactina, ¿sí? Y así tenemos un montón de familias de la JAK. A partir del estudio de estas familias de las JAK, ¿sí? Nosotros vemos cómo se produce el mecanismo. La señalización inicial es que esto, que es el anti-JAK, que es una proteína, un receptor que es transmembrana, la membrana celular, lo que hace es recibir a su ligando. Al unirse con la porción extracelular del receptor, va a producir una dimerización. ¿Qué quiere decir? Lo va a activar. Va a venir, se va a unir, se va a fosforilar esta enzima, que es la Janus quinasa, que esto siempre está pegadito acá, se va a fosforilar, y esa fosforilación va a atraer lo que es el STAT, y eso va a producir que se dimericen, se introduzca al núcleo y se produzca una respuesta celular a través de la transcripción en los genes proinflamatorios. Por eso esto es lo que se llama la vía de las JAK-STAT o de las Janus quinasa, ¿sí? Que ocurre a nivel de la superficie celular. Son vías sumamente interesantes porque te controlan absolutamente un montón de procesos fisiológicos de las células. Por ejemplo, si nosotros tenemos este JAK1, JAK3, porque como dijimos pueden ser homodímeros o heterodímeros, y con una estructura conformacional muy variada, si nosotros tenemos esto, este está en relación de la inmunidad linfocítica. ¿Por qué? Porque es vía de la interleuquina 2, 4 y 15. Si yo tengo JAK1 y JAK2, va a interferir con la vía de los interferón gamma y de la interleuquina 6, que nos sirve ¿para qué? Para la respuesta aguda y antiviral. Si yo tengo este JAK2, me va a interferir con la hematopoiesis por la eritropoyetina, los factores de crecimiento celulares y todo lo demás. Y la vía del TIC2, JAK1, también de la vía inflamatoria de la interleuquina 12, 23, interferón alfa, que es mediada por células T y que tiene un papel fundamental en lo que son los antivirales, ¿ok? El problema es que la JAK1 está en muchísimos lugares. Entonces, al estar en muchísimos lugares, bloquear una JAK1 puede producir un montón de respuestas celulares y, por lo tanto, sería la responsable de muchos de los efectos adversos que tienen los pacientes que reciben los JAK. ¿De acuerdo? Ah, y otra cosa importante. Si bien los anti-JAK, el tofacitinib, el upadacitinib y el baricitinib tienen especificidad por cierto tipo de homodímeros o heterodímeros, ¿sí? A mayor cantidad de medicación en el torrente sanguíneo y en su sitio de acción, pierde la selectividad porque empieza a bloquear a todos los JAK. Entonces hay que tener cuidado con la sobredosis porque más riesgo de efectos adversos vamos a tener. ¿Cuál es el perfil farmacocinético de las pequeñas moléculas de los anti-JAK? Tenemos tofacitinib, baricitinib y upadacitinib. Como dijimos, tiene un metabolismo hepático a través del citocromo P450 y su familia. Se excreta el 70% a nivel hepático y 30% a nivel renal. Y tiene una vida media de 3 horas. Eso es el tofacitinib. El baricitinib tiene una vía predominantemente renal. El 75% se elimina por medio de un transportador en forma inalterada y tiene una vida media de 12 horas. Y el upadacitinib también tiene un metabolismo hepático con una vida media de 9 a 14 horas. Si ustedes se fijan, el tofacitinib tiene una vida media corta. Por lo tanto, hay que darlo 2 veces por día, aunque hoy ya hay formulaciones de liberación prolongada que me permite darlo una sola vez al día. Baricitinib y upadacitinib tienen una vida media más larga, por lo tanto, son dosis de un solo comprimido por día. ¿Por qué es importante que tengan una vida media relativamente corta, que dure un solo día? Porque si de pronto es una mujer joven que tiene una artritis reumatoidea y está tomando, por ejemplo, el baricitinib,
y de pronto sufre una infección. ¿Por qué digo mujer? Porque la artritis reumatoidea predomina más en mujeres que en varones, igual que el lupus y muchas de las enfermedades autoinmunes. Si de pronto esta mujer hace una infección respiratoria, una neumonía, ok, yo suspendo la medicación y tomando en cuenta 2 vidas medias y media, o sea, 12, 24, 30 horas, ya no tengo fármaco en el torrente sanguíneo. Entonces el paciente ya no está inmunodeprimido. Distinto es si fuera un anticuerpo monoclonal, que lo pongo cada 15 días, que su vida media es mucho más larga, ¿sí? Y otro dato importante es que si de pronto la paciente se embaraza, vos suspendés inmediatamente la medicación y a los 2 días, 2 días y medio, ya no tenés medicamento que esté circulando. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya queda poquito. Mentira. Una de las características que tienen los anti-JAK es que produce como trabaja con tantas líneas celulares inflamatorias, algo muy característico es que mejora el dolor antes que la inflamación. Y esto es probablemente porque tenga una función, como es una pequeña molécula y llega a distintas partes, puede producir una neuromodulación del dolor, disminuyendo la percepción del dolor cuando todavía vemos que hay eritrosedimentación y proteína C reactiva todavía un poco elevada y el paciente todavía tiene inflamación, sin embargo el dolor está mejor. Sin embargo, como nosotros vimos hace un ratito, habíamos visto en esta imagen, ¿sí? En esta zona, del JAK1 y JAK2, tiene una respuesta aguda y antiviral. Por lo tanto, el mayor riesgo que tenemos es la infección por el herpes zóster, que en realidad es un paciente que ya tuvo la varicela zóster, quedó con el virus alojado en su cuerpo y al producir una disminución, un bloqueo de esta vía, que es la que controla la vía antiviral, al bloquearlo, ¿qué es lo que ocurre? Un mayor riesgo de activación o reactivación del herpes zóster. ¿Qué podemos hacer en estos pacientes? Lo ideal es, si el paciente recuerda si ha tenido varicela o no, se lo puede vacunar contra el herpes zóster, y si el paciente no recuerda, podemos o directamente vacunarlo contra el herpes zóster o dosarle la inmunoglobulina G contra la varicela zóster para ver si tuvo contacto y vacunarlo o no, ¿ok? Todos estos medicamentos, también los anticuerpos monoclonales, los anti-JAK, trabajan o interactúan con células inflamatorias, por lo tanto tenemos que ver si el paciente tuvo o no contacto con la tuberculosis, ¿ok? Esto es como de cajón. Cada vez que ustedes estén por aplicar un medicamento inmunosupresor, tengo que ver HIV, hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, y hay veces que agregamos sífilis y chagas, ¿ok? Eso también puede ser una pregunta de examen. No creo, pero bueno, para que sepan. Y hubo lo que se llama un black box warning de la FDA y de la EMA. La FDA es el ANMAT de Estados Unidos y la EMA es el ANMAT de Europa. ¿Por qué? Porque resulta que el tofacitinib empezó a darse en dosis más elevadas para otras enfermedades, como por ejemplo la colitis ulcerosa, y se vio que esos pacientes tenían mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores, mayor riesgo de neoplasias y mayor riesgo de tromboembolismo. Entonces, hoy en día, ese Black Box Warning nos dice, si el paciente tiene más de 65 años y uno o más riesgos cardiovasculares, se contraindican los anti-JAK, ¿ok? Si es hipertenso, si es diabético, si es obeso, si es dislipémico, si es sedentario, no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque ese paciente me puede hacer un evento cardiovascular mayor, una neoplasia o mayor riesgo de tromboembolismo venoso, ¿ok? Entonces, la farmacovigilancia siempre tiene que estar presente en todos nuestros pacientes. En cuanto a la seguridad, habíamos dicho que como bloquean distintas líneas, ¿sí? Podemos tener alteraciones hematopoyéticas, podemos tener alteraciones en el perfil de los lípidos, podemos tener reactivaciones virales, otros tipos de infecciones, por lo tanto, son todos patrones que tenemos que ir controlando. Y son patrones que tenemos que controlar en todos los pacientes inmunodeprimidos.
Entonces, como protocolo de antes de empezarlo el biológico, tenemos que descartar una tuberculosis y virus de hepatitis B, C y HIV. Algunos, como les digo, se pide sífilis y Chagas. Hay que revisar el esquema de vacunación. La mejor oportunidad para vacunar a un paciente es antes que empiece el tratamiento inmunomodulador y controlar los eventos de cardiovasculares, trombosis o de enfermedades desmielinizantes o alguna otra cosa. Por ejemplo, yo tengo artritis reumatoidea y tengo mi mamá que tiene, por ejemplo, esclerosis múltiple, no puedo utilizar medicamentos desmielinizantes, o sea, no puedo utilizar los anti-JAK, los anti-TNF, ¿ok? Entonces tengo que tener cuidado con todo eso. Y en el seguimiento, cada 4 o 8 semanas, el laboratorio completo, como habíamos visto ayer, los pacientes que estaban con metotrexato, leflunomida y todo lo demás. Embarazo y lactancia, lo que dijimos, los anti-JAK están completamente contraindicados. ¿Por qué? Porque atraviesan la barrera placentaria, porque son pequeñas moléculas y llegan a todos lados. Por lo tanto, la idea es no darlos durante el embarazo y hasta que no haya información, tanto el Colegio Americano de Reumatología como la Liga Europea contraindican el uso de anti-JAK. Y si de pronto la paciente tiene que usarlo, tenemos que asegurarnos de que la paciente use un método anticonceptivo eficaz. ¿Cuál es el bloqueo? El TOF, el VARI y el UPA bloquean la JAK1, ¿sí? Por lo tanto disminuyen la interleuquina 6, el interferón gamma. El baricitinib tiene mayor predilección por inhibidor del JAK2, pero así todo tengo mayor riesgo de citopenias. El tofacitinib, el JAK3, por lo tanto tengo mayor riesgo de reactivación virales por linfopenia y inmunosupresión global. Y el TOFA y el VARI tiene una inhibición parcial del TIC2, por lo tanto puedo bloquear líneas inflamatorias de la interleuquina 12, 23 y 17. Eso es como para nosotros más o menos tener en cuenta cuál de todo esto tiene mayor riesgo de reactivación viral. ¿Cuál? Este otro. ¿Cuál? Este otro. ¿Sí? Bien. Esta comparación es lo que les voy a pasar a ustedes para que ustedes lo tengan y más o menos vean cuál es el perfil farmacocinético, farmacodinámico de estos tres, ¿sí? Y para finalizar esta pequeña parte, no toda la charla, es potencia oral. Hay estudios que demuestran que los anti-JAK tienen una eficacia comparable o superior a algunos anti-TNF, ¿sí? O sea, si yo digo, ¿cuál de los dos es mejor? Y bueno, hay algunos datos que dicen que los anti-JAK pueden ser mejores que el anti-TNF para el control de la artritis reumatoidea. Tienen un efecto sobre el dolor. Hay que tener cuidado con el herpes zóster y con los eventos cardiovasculares y trombóticos. La ventaja farmacocinética es que tiene una vida media corta, por lo tanto, al sacarlo rápidamente se disminuye el riesgo de los eventos adversos. Al ser más pequeño tiene mayor penetrancia y otro de los riesgos es descartar lo que es la tuberculosis latente y contraindicado en el embarazo. Bien, queda poco tiempo. Vamos con las vías de la interleuquina 23 y la interleuquina 17. Básicamente lo que ustedes ven aquí es una célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígeno, le lleva el estímulo inmunológico a los linfocitos T. ¿Para qué? Para que se produzca a través de diferentes líneas de estimulación una respuesta inmunológica, que puede ser por la vía de la interleuquina 17A, F, interleuquina 22, TNF-alfa, interleuquina 23 y todo lo demás, ¿sí? Acá hay un dato interesante. A más temprano el bloqueo, más grande es la respuesta. Sin embargo, como hay proteínas que están compartidas en distintas células, hay veces que yo creo que bloquear una interleuquina 12-23 va a tener una gran respuesta, pero hay células que escapan a este bloqueo y la respuesta terapéutica es menor a la esperada. Tienen las mismas características, ¿sí? Una fracción FC y una fracción Fab. La fracción Fab es la que está diseñada para unirse contra la interleuquina 23 y contra la interleuquina 17 o la 12-23. Tienen el mismo mecanismo de recirculación, por lo tanto tienen una vida media larga. Tienen la misma capacidad de que yo necesito rápidamente hacer una dosis de carga. ¿Para qué? Para lograr tener una buena acumulación y después una dosis de mantenimiento por el tipo del aclaramiento de los fármacos. Yo empiezo bloqueando a través de varios días. La ocupación del receptor ocurre durante unas horas, pero el efecto lo voy a ver a las semanas y a los meses, por eso es que las respuestas son lentas. Y así como bloqueo estas sustancias inflamatorias,
que normalmente tienen su función fisiológica es que a partir de ahí yo puedo ver las reacciones adversas que tengo. Por ejemplo, los inhibidores de la interleuquina 17, que es el secukinumab y el ixekizumab, lo que hacen es bloquear la interleuquina 17, que tiene un papel fundamental para defendernos contra los hongos y forma una barrera fundamental en el intestino. Por lo tanto, si hay una paciente, por ejemplo, volvemos con el paciente femenina que tiene una candidiasis vaginal, si yo le doy un inhibidor de la interleuquina 17, puedo generarle un daño tremendo. ¿Por qué? Porque le freno la pequeña barrera que puede tener ante un caso de una vaginosis por cándida a nivel vulvovaginal. Y si el paciente tiene algún antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal, como también estoy bloqueando la interleuquina 17, ¿sí?, puedo producir una reactivación de la enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes que tengan una predisposición o la enfermedad esté controlada. Los inhibidores de la interleuquina 12, 23 y 23 han demostrado que tienen uno de los perfiles de seguridad mejores en comparación contra todos los agentes biológicos. Y si bien se cree que podría haber algún tipo de reactivación de tuberculosis latente, el riesgo es extremadamente bajo, que al punto que no hay reporte de reactivaciones de tuberculosis, y siempre hay que tener en cuenta que puede producir algún tipo de reactivación infecciosa, como una infección del tracto respiratorio, que son mucho más leves por su perfil de seguridad. Tienen lo mismo, anticuerpos antifármacos neutralizantes y no neutralizantes. Y aquí hay una característica importante. Hay veces que cuando el paciente se pincha con el autoinyector o con la jeringa, puede haber una reacción local. Y eso se debe a que la mayoría de estos tipos de fármacos tienen polisorbato 80 como parte de sus excipientes. Y eso es lo que puede generar una reacción inflamatoria en el sitio de inyección. Y los que son alérgicos al látex, hay que tener cuidado porque algunos vienen con capuchones de látex que después cuando me coloco es lo que me va a generar la reacción. ¿Qué pasa con el tema de embarazo? Pasa lo mismo, recién en el tercer trimestre es cuando se expresa el receptor contra la inmunoglobulina G, por lo tanto recién a partir de ese periodo es cuando se capta al anticuerpo monoclonal, que es una inmunoglobulina G, y puede atravesar la barrera. Esta es la característica del secukinumab y del ixekizumab, ¿sí? Lo que le va a dar la diferencia en su estructura, por ejemplo, es que una es una IgG1 kappa y el otro es una IgG4. Entonces, si bien el tamaño molecular y los kilodaltons son similares y el bloqueo es contra la misma sustancia, esas pequeñas diferencias es lo que va a hacer que tenga una vida media más corta o más larga según la forma de aplicación. Tenemos las dosis, tenemos formulaciones pediátricas, ¿sí? La interleuquina 12, 23 y 23 también, la que bloquea tanto la 12, 23 es el ustekinumab y la que bloquea solamente la 23 es el guselkumab y el risankizumab. Ahí están las características, la vida media, el clearance y la biodisponibilidad, ¿sí? Si ustedes se fijan, el risankizumab tiene una vida media de hasta 28 días, lo que permite que la administración del risankizumab sea cada 3 meses. Se hace primero la dosis de carga y luego se aplica cada 12 semanas o 3 meses. ¿Por qué? Por esta recirculación que tienen este tipo de anticuerpos monoclonales. Acá tenemos las diferencias entre la interleuquina 17 y la interleuquina 23. Como les decía, el perfil de seguridad de la interleuquina 23 es mucho más seguro que el resto de los anticuerpos monoclonales. Y las otras moléculas, sí, yo sé que un montón, chicos, sé que un montón, pero bueno. Tenemos, por ejemplo, lo que inhiben la vía de la interleuquina 6, que son tocilizumab y sarilumab. Ahí tenemos lo que es la fisiopatología. Sabemos que, si ustedes ven el dibujito, existen interleuquina 6 libre, o sea, que está en la circulación, y otra que está internalizada en las células. Entonces el bloqueo de la interleuquina 6 por el tocilizumab o el sarilumab bloquea ambos tipos de interleuquina 6, y habíamos visto que la interleuquina 6 servía tanto para la respuesta inflamatoria, la proteína C reactiva y todo lo demás. Al bloquear esa vía inflamatoria, estoy disminuyendo o controlando esta vía que se ha
disparado por una forma de estimulación autoantigénica. En cuanto a la farmacodinámica y la farmacocinesis, es lo mismo, se administra por vía parenteral, por lo tanto, no hay formas orales, se absorbe por la vía linfática, se distribuye, ocurre lo mismo con la recirculación con el endosoma, se elimina a través del retículo endoplasmático, ¿sí? Y los efectos adversos, habíamos dicho que uno de los efectos adversos era la perforación del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque la interleuquina 6 repara el epitelio. Al no tenerla, puede producir una perforación intestinal. Además, trombocitopenia, neutropenia y un montón de otras reacciones adversas. Atraviesa la placenta, sí, a partir del tercer trimestre. ¿Por qué? Porque es una inmunoglobulina G, ¿sí? Por lo tanto, a estos pacientes, como a todos los pacientes, cada 4 a 8 semanas, lo que hay que hacer es controlarles con el laboratorio completo. Si podemos hacer una colonoscopia previa, mejor, porque si de pronto el paciente tiene divertículo, está completamente contraindicado usar un inhibidor de la interleuquina 6. Ahí tenemos la comparación entre ellos. Otro tipo, el abatacept, habíamos dicho que todo lo que terminaba en sept era una proteína de fusión. Está indicado para la artritis reumatoidea. Si ustedes ven el dibujito de abajo a la izquierda, el APC es la célula presentadora de antígeno que tiene que unirse con el linfocitos T. Esta célula presentadora de antígeno, al unirse con el linfocitos T, le dice, escuchá, vos tenés que producir una respuesta inflamatoria porque yo te estoy presentando un antígeno. El abatacept lo que hace es meterse ahí en el medio, o sea, es el tercero en discordia. Al meterse en el medio entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T, bloquea esa unión y no se desarrolla la respuesta inflamatoria. ¿Ok? Farmacocinesis, farmacodinamia similar, advertencias en cuanto a seguridad y todo demás similar. Las indicaciones están puestas en esos sectores, chicos, cualquier cosa, porque por eso no se las voy contando, ¿sí? Rituximab bloquea los linfocitos B que expresan el CD20. Y resulta que, así como en el anterior había una coestimulación de célula presentadora de antígeno y linfocitos T, acá también tengo una relación intercelular entre el linfocito B CD20, el natural killer y el complemento, y al meterse, tercero en discordia, el rituximab ahí en el medio, bloquea esta interacción celular y lo que hace es producir una estimulación para la eliminación de los linfocitos B autorreactivos, ¿ok? Tenemos lo que es la farmacodinamia, la farmacocinética y las advertencias de este grupo. Belimumab. El rituximab está indicado para artritis reumatoidea y off-label, que quiere decir fuera de indicación para el lupus eritematoso sistémico. Y acá tenemos un gran paradigma. Los ensayos clínicos diseñados para que rituximab se apruebe para el lupus fueron mal diseñados. Entonces, las conclusiones del rituximab en pacientes con lupus no nos mostraban significancia estadística. Por lo tanto, no lo deberíamos usar. Pero en la vida diaria sí utilizamos. ¿Por qué? Porque ese error estadístico en el diseño del ensayo clínico, que era la fase 3, ¿se acuerdan? Ese diseño evitó que el rituximab se apruebe para el lupus eritematoso sistémico, aunque lo mismo lo utilizamos, que se llama off-label. El belimumab es el primer anticuerpo monoclonal que fue diseñado y aprobado para el lupus eritematoso sistémico. Lo que hace también es interferir en la interacción celular entre los linfocitos B y la natural killer o la célula que posteriormente tenga que interactuar con los linfocitos B. Al ser un anticuerpo monoclonal, ya sabemos cuál es su característica farmacocinética y farmacodinámica. Los riesgos. Ha demostrado que hay pacientes que tienen un mayor riesgo de depresión y de suicidio. Se cree también que es por una cuestión de que al actuar con algunas vías inflamatorias podría estar en relación con algo en particular a nivel de la recaptación serotoninérgica y todo lo demás, ¿sí? Está indicado para el lupus activo y para la nefritis lúpica. Y esta es la diferencia entre el rituximab, que bloquea los linfocitos que expresan el CD20, ¿sí? O sea que va entre el pre-B
y el B maduro, mientras que el belimumab bloquea entre el B inmaduro y la célula plasmática. Recuerden que la célula plasmática es una célula de memoria que es la que está produciendo todo el tiempo anticuerpos y liberándolos en la sangre. Al bloquearlo, perdón, ya empiezan a disminuir los niveles de anticuerpos. Ay, creo que ya vamos a tener, quiero ver una cosita. Sí, ya terminamos. Y el anifrolumab es un anticuerpo monoclonal contra el interferón tipo 1, que también el interferón tipo 1 interactúa con su receptor de membrana y activa la señal de la cascada de señalización del STAT. ¿Se acuerdan de los anti-JAK? Bueno, hoy en día se están probando los anti-JAK en pacientes con lupus. ¿Por qué? Porque la vía es JAK-STAT y si se bloquea con el interferón, probablemente también se pueda bloquear con los anti-JAK. La farmacocinética, similar, advertencia, similar, también como el interferón, tiene un papel fundamental en la reactivación viral. Hay que tener mucho cuidado con pacientes que hayan tenido varicela zoster porque pueden tener un herpes zoster, reactivarse con herpes zoster. Y este cuadrito, que es el que les voy a pasar a ustedes, es la comparación de los distintos fármacos, el Toci, el Sari, el Abatacept, Rituxi, Beli y el Anifrolumab. Estos son los riesgos, parámetros de monitorización y consideraciones en el embarazo, ¿sí? Y esto es, así en forma resumida, lo que es en forma permanente en cada uno de todos nosotros una respuesta inmunológica a los diferentes estímulos, donde hay una célula presentadora de antígeno que se comunica con los linfocitos T y puede ser bloqueada con el Abatacept, acá arriba, que también puede interactuar con el macrófago, que distintas señalizaciones del interferón, ¿sí? Del BLyS, van a producir activaciones de macrófago y esto va a hacer una recirculación de sustancias inflamatorias. Y si yo voy bloqueando estas distintas interacciones entre el macrófago y el linfocito B, entre el macrófago y el otro linfocito, voy a ir bloqueando vías de señalización, que es lo que me va a ir frenando una respuesta inmunológica que es anormal en este tipo de pacientes, ¿ok? Para finalizar, y ya no los voy a ver nunca más en sus vidas, ni en la mía, al menos que nos crucemos por ahí, es que ustedes como futuros médicos tienen que dominar el nombre de la molécula y a partir de ahí las generalidades de la farmacocinética, la farmacodinámica, la fisiopatología. ¿Por qué? Porque es imposible aprenderse todo de memoria, ¿sí? Hay que razonarlo y a partir de ahí ustedes van a poder ir sacando mayores conclusiones de lo nuevo que se les puede estar presentando o de lo que va a haber en cada una de las especialidades que ustedes elijan. Esto que está en la reumatología se extendió a oncología, a neumonología, se está extendiendo a cardiología, a nefrología y a todas las especialidades. Se conoce más la fisiopatología y ahora los tratamientos son dirigidos contra líneas inflamatorias específicas. ¿De acuerdo? Sé que es un montón, chicos, pero tenía que darlo, tenía que contarle todo esto, ¿ok? Bien, dudas, preguntas. Les voy a pasar, como les digo, ese pequeño resumen, se lo piden después a Lautaro y él se lo va a pasar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si no hay ninguna pregunta. No, ninguna. Buenísimo, que tengan un excelente fin de semana, disfruten, descansen, duerman, coman y recarguen pila que no les falta mucho. Saludo para todos. Gracias, profe. Cuídese mucho. Chao, profe, gracias. Gracias.